Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia, comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús, sin duda, cuando termines de ver este vídeo, no serás el mismo. Amarás aún más la palabra de Dios. Claro, esto solo ocurrirá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultades para entender la Biblia, en este vídeo podrás comprender. Y después de ver todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado. Serás iluminado con las Escrituras. Todo lo que se enseña aquí está contenido en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo comenzó en el principio. Antes del inicio, solo existía Dios. Él nunca dejó de existir, existe desde la eternidad. Él no tuvo origen, es el origen de todo. No fue creado, es el creador de todas las cosas. No comenzó a existir, es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes, tenían plena comunión con Dios, vivían deleitados en el jardín de Dios como mayordomos de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado, y toda la raza humana fue precipitada en ese abismo de depravación total, pues todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Seth, de él comenzó a surgir una descendencia santa que se volvió hacia Dios. No tardó, sin embargo, en que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios entonces decidió eliminar de la faz de la tierra al hombre que había creado, pero había un justo, Noé. Por eso, Dios derramó el juicio mediante el diluvio, salvando a Noé, a su mujer y a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafé, con sus respectivas esposas, en un arca construida por ellos. Por medio de los hijos de Noé, Dios recomenzó el poblamiento de la tierra, dando inicio a los diversos pueblos. Sem se convierte en el padre de las naciones semitas, Cam se convierte en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafé en el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios elige una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Este deja su tierra y su parentela y se convierte en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasaba. Siguió con Abraham su sobrino Lot, que llegó a ser padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años. Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería padre de una nación numerosa, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años sin que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces, Sarai, su mujer, dejando de creer en la promesa divina, entregó a su sierva Agar para cohabitar con Abraham. Nació así Ismael, que llegó a ser padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas del cielo. Entonces, le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero también que su posteridad sería esclava por un periodo de 430 años. Dios cambia el nombre de Abraham, gran padre, a Abraham, padre de una nación numerosa, cuando el hijo de la promesa aún no había nacido. Estaba Abraham con 100 años y su mujer Sarai con 90 años cuando Isaac nació. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Después de 20 años de casados, Rebeca fue curada y les nacieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los edomitas, y Jacob, que en su conversión recibió el nombre de Israel, se convirtió en padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Por medio de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se mudó a Egipto con 70 personas.
Allí habitaron la tierra de Gosén, una región fértil. Esas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa. Después de 400 años en Egipto, salieron de allí bajo el liderazgo de Moisés, con 600,000 hombres sin contar mujeres y niños, es decir, alrededor de 2 millones de personas. La peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida, que debía hacerse en 3 meses, llevó 40 años debido a la incredulidad del pueblo de los 12 espías que fueron a conocer la tierra prometida. 10 regresaron con un informe pesimista, e incitaron y amotinaron al pueblo contra Dios y Moisés. Ante los gigantes de esas tierras, se sintieron como saltamontes y se empequeñecieron, dudando del poder de Dios. Entonces, Dios los castigó severamente, condenando a todo ese pueblo a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel anduvo en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Tras los 40 años de peregrinación, tenemos 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, pero aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado de Dios y por una capacitación extraordinaria. Después de la muerte de Josué, comienza una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, llamado período de los jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y de altibajos en la vida de Israel. En el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que le venía en gana debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel. Este fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó líderes de gran talla como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de ese largo periodo, vino una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. El pueblo ya no quería que Dios gobernara sobre él. Samuel, el último juez, entonces unge a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó por 40 años. Comenzó bien y terminó mal. Abrió las cortinas de su gobierno con humildad, pero luego se rindió a la soberbia, la crueldad y finalmente, a la rebeldía y apostasía. Después de él, David reinó en su lugar también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno fue exitoso, fortaleció su reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel. David acumuló fortunas, conquistó tierras, venció ejércitos, caminó con Dios y fue un hombre según el corazón de Dios. A pesar de pecar gravemente, se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su línea vino el Mesías. Tras su muerte, Salomón, su hijo, reinó en su lugar por 40 años. Pidió a Dios sabiduría y riquezas, se convirtió en un hombre notorio en su tiempo, edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a sus muchas mujeres, su corazón se corrompió. Solo en la vejez, Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de su pecado. Así, tuvimos 120 años de Reino Unido. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió al deseo del corazón del pueblo, dándole reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa insensata elección. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a tener en cuenta el clamor del pueblo para aliviar los impuestos abusivos. La pompa, el fausto y el lujo del gobierno salomónico eran sostenidos por los brazos de los trabajadores, estrangulados por impuestos exorbitantes. Aprovecharon la transición de gobierno para reivindicar cambios, pero al no tener éxito, no pudieron caminar con el nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam, formando el reino del norte, cuya capital se convirtió en Samaria. El reino del norte duró 209 años, con 19 reyes de 8 dinastías diferentes. Ninguno de estos reyes fue piadoso,
todos se apartaron de Dios siguiendo los caminos de Jeroboam. Jeroboam decidió usar la religión por intereses políticos, construyendo templos en el reino del norte con becerros de oro, induciendo al pueblo a adorarlos como si fueran dioses. Todos los 19 reyes del reino del norte siguieron este camino, siendo impíos y perversos. Dios levantó profetas como Amós, Oseas y Miqueas para denunciar el pecado de los reyes y la corrupción religiosa. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel, un imperio expansionista y sanguinario. Después del cautiverio, Sargondos envió una mezcla de pueblos a Israel, formando el pueblo samaritano. Este se volvió enemigo acérrimo del pueblo de Judá, el reino del sur. En Judá, algunos reyes fueron piadosos, y Dios levantó profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. Sin embargo, Judá también se corrompió, y Dios envió al ejército babilónico, llevando al pueblo al cautiverio babilónico. Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó el templo y dejó la ciudad en oprobio. El pueblo estuvo en cautiverio durante 70 años, y durante este tiempo, Dios levantó a profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel. En este periodo de cautiverio, el pueblo fue purificado de la idolatría, y surgieron las sinagogas. Después de 70 años, Ciro, anunciado por Dios antes de nacer, liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El pueblo judío regresó en 3 tandas después del cautiverio. 1. Reconstrucción del templo bajo Zorobabel. Bajo el liderazgo de Zorobabel, se inició la reconstrucción del templo. En este periodo, el pueblo enfrentó problemas con los samaritanos. Astutamente, quisieron unirse a la obra para desestabilizarla. Tras el rechazo de la propuesta de asociación, en una segunda etapa, los samaritanos amenazaron al pueblo. 2. Enseñanza de la ley bajo Esdras. Posteriormente, bajo el liderazgo de Esdras, se enfrentaron a una nefasta persecución cuando los samaritanos acusaron a los judíos de conspiración contra el reino persa. Esta persecución paralizó la obra del templo durante unos 20 años. En este periodo, el pueblo se relajó en su celo por la casa de Dios y se volvió hacia sus propios negocios, descuidando la casa de Dios en ruinas. 3. Reconstrucción de los muros y reestructuración bajo Nehemías. Bajo el liderazgo de Nehemías, se llevaron a cabo la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Dios levantó a los profetas Geo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo, llevando al pueblo a arrepentirse y concluir la reconstrucción del templo. Este periodo marcó un gran despertar espiritual con arreglos en las familias y el sacerdocio y un regreso de todo corazón a Dios. Después de unos 100 años, una nueva generación surgió. Aunque el pueblo continuaba yendo al templo y haciendo sacrificios, ya no honraba a Dios. Ofrecían animales ciegos, enfermos y lisiados, despreciando la mesa del Señor. Los sacerdotes se corrompieron, los matrimonios desmoronaron, y la fe en Dios se debilitó. En ese tiempo, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, cerrando así el Antiguo Testamento alrededor de 400 años antes de Cristo. Después de Malaquías, comenzó un periodo de 400 años llamado el período interbíblico o el período del silencio profético. Durante este tiempo, se escribieron los libros históricos religiosos no canónicos, los libros apócrifos, y se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando origen a la famosa versión denominada Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego de Alejandro Magno, quien murió a los 33 años, llorando por no tener más tierras que conquistar. Su imperio se dividió entre 4 generales, destacando el dominio de los ptolemaicos egipcios y de los seleucidas sirios, que siempre estuvieron en conflicto. Durante esta época, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos, dando inicio a la guerra de los Maquebios, ganada por Judas Macabeo. Tras mucho derramamiento de sangre, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos pasaron a dominar Israel. Herodes el Grande reinó en su lugar. Herodes el Grande fue un gran administrador.
Amplió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, abriendo camino al comercio internacional y facilitando los viajes de los misioneros al mundo. Construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. El miedo a perder el trono lo atormentó durante toda su vida. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariane, mujer de la nobleza, mandó matar a todos los nobles de su familia por miedo a perder su trono. A petición de su suegra, nombró a Arquelao, su sobrino de solo 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, al ver que éste conquistaba la simpatía del pueblo, mandó matarlo. Su suegra temerosa huyó a Egipto, pero Herodes envió a sus emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo llamó a Roma por sus atrocidades. Antes de ir, sin embargo, mandó matar a su mujer Mariamna por temor a que conspirara contra él en su ausencia. Más tarde, envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar. Su hermana Salomé enseñó que ellos volverían más preparados para asumir el trono. Herodes no dudó y mandó estrangular a sus 2 hijos antes de morir. Hizo jurar a su hermana Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén porque quería llanto en su funeral. Ese fue el hombre que se alarmó cuando supo, por los magos, que un niño había nacido en Belén de Judea para ser rey de Israel. Después de que Herodes el Grande muriera, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, reinaba sobre Judea, Samaria y Idam. Fue un pésimo rey, y los judíos al final pidieron a los romanos que lo retiraran del cargo. Roma, preocupada por los constantes problemas en Judea, instaló allí un procurador o gobernador romano. Así fue como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea. En ese momento, Pilatos era el gobernador. Esta catastrófica situación estatal y política, en la que el pueblo elegido de Dios se encontraba bajo el poder odioso de los herodianos y a merced de la esclavitud del dominio de los romanos, hizo que se manifestara como nunca antes una esperanza política por el Mesías, un grito de liberación y redención de la servidumbre impía. Fue entonces, en esa época, que Jesús, en la plenitud de los tiempos, cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Vivió entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Se vistió de piel humana, calzó las sandalias de la humildad, pisó nuestra tierra, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, cargó sobre su cuerpo en la cruz nuestros pecados y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana se unieron a la contribución de los judíos en la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma, y con la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, quedándose allí hasta la muerte del impío rey. Regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, ciudad donde habían vivido anteriormente. Allí, Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años de edad, inició su ministerio, habiendo sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a quienes vino a salvar. Allí en el Jordán, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese mismo instante, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, revistiéndolo de poder para iniciar su ministerio. Del Jordán, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, tiempo en que fue tentado por el diablo por 3 veces. El diablo atacó a Jesús para derribarlo, pero el Hijo lo venció en el desierto, usando siempre la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El diablo derribó al primero en el paraíso, pero fue derrotado por el segundo Adán en el desierto. Del desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, siguió hacia Galilea, llegando a Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrenal. Entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo que me ungió para predicar, para curar y para liberar».
Jesús llamó a 12 hombres, a quienes dio el nombre de apóstoles, invirtiendo la mayor parte de su tiempo para entrenarlos y discipularlos. Recorrió Galilea, Pereira, Samaria y Judea, predicó en ciudades, aldeas y campos, predicó en sinagogas y en el templo, predicó al aire libre en la playa y también en hogares, predicó a multitudes y también a pequeños grupos. Jesús anduvo por todas partes haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, dio audición a los sordos, purificó a los leprosos. Liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres, recibió el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el propio Dios manifestado en carne. Jesús vino con una misión definida, morir por todos aquellos a quienes el Padre le dio. Nació para morir, murió para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo fue enfático al decir que murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. El diablo usó diversos artificios para apartarlo de la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey, caminando hacia la corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre los principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. En la cruz, Jesús consumó la obra de la redención, y la muerte no pudo detenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de subir a los cielos, sin embargo, instruyó a los discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, hasta que fueran revestidos de poder. Hechos 1:8. Jesús habló sobre la capacitación de poder dada por el Espíritu Santo y también dio la estrategia de acción a seguir: ser testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Tras Pentecostés, la Iglesia explotó en Jerusalén con un crecimiento asombroso. Multitudes eran continuamente agregadas a ella. El crecimiento y la expansión de la Iglesia de Jerusalén son registrados por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de Hechos. Como la Iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios envió una persecución contra ella, y los creyentes fueron dispersados, llevando la palabra por donde iban. Así es como Felipe llegó a Samaria, rompiendo los muros de enemistad y predicando allí el Evangelio con poder. El pueblo se alegraba al oír y ver las cosas que Dios hacía por medio de Felipe. El diácono predicador hablaba y hacía, predicando a los oídos y a los ojos. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El Evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la Iglesia, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. Más tarde, una iglesia gentil, la Iglesia de Antioquía de Siria, se convirtió en la madre de las misiones transculturales. Después de esto, Bernabé y Saulo partieron para el primer viaje misionero en las regiones de Gelasche, pasando por Perge, Deb, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y constituyendo presbíteros. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas, a Corinto y las dos cartas a los tesalonicenses. En el tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Efeso, la capital de la provincia, desde donde escribió las dos cartas a la iglesia de Corinto. En esa ciudad cosmopolita de más de 300,000 habitantes, había el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces mayor que el Partenón de Atenas, de las 7 maravillas del mundo antiguo. En los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia, como las de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Debido a la hambruna que asoló el mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, según se registra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2.
Pablo entonces hizo una gran colecta entre las iglesias gentiles para llevar a los pobres de Judea. Al embarcarse rumbo a Jerusalén, comunicó a los ancianos de Efeso lo que lo aguardaba, cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no consideraba su propia vida para cumplir su ministerio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcar hacia Jerusalén, escribió su epístola más robusta, la Carta a los Romanos, donde compartió su deseo de visitar la capital del imperio y compartir con la Iglesia la palabra, siendo por ella enviado hasta España. A pesar de llevar significativa ayuda financiera a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y de allí trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos bajo la égida de los gobernadores Félix y Festo. Ante la tendencia de Festo de entregarlo en manos del Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, usando los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. En el viaje hacia la capital del imperio, enfrentó un terrible naufragio. El barco se despedazó por completo, pero todos los pasajeros y tripulantes fueron salvados milagrosamente, conforme a la promesa de Dios a Pablo. En la isla de Malta, donde llegaron, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente y aún usó a su siervo para curar a todos los enfermos de la isla. Así, los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Allí permaneció preso durante 2 años en una casa alquilada. Desde allí, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, estimuló a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Tras ese periodo, Pablo fue liberado de la prisión. Luego, escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Pero a partir del año 64, la persecución a la Iglesia, en vez de ser religiosa, pasó a ser política, y Pablo regresó a la prisión, siendo encerrado en un sótano subterráneo oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma fue incendiada, y Nerón, el emperador, buscó un chivo expiatorio para culpar a los cristianos del incendio de Roma. Comenzó entonces una brutal persecución a la Iglesia. Faltó madera para hacer cruces, tal era la cantidad de creyentes crucificados. Los creyentes eran atados en postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una verdadera masacre. Desde esa segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, en la cual relató la llegada de su propio martirio y la gloriosa esperanza de tomar posesión de la corona de justicia. Así, alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando, sin embargo, para las generaciones posteriores un bendito legado, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años. Tenemos 4 libros biográficos, los 4 evangelios, y 3 son sinópticos, es decir, vistos desde una misma perspectiva, Mateo, Marcos y Lucas. El énfasis de Mateo es presentar a Jesús como Rey de los judíos, escrito para los judíos, tiene el mayor volumen de citas del Antiguo Testamento y es el más judío de los evangelios. El énfasis de Marcos es presentar a Jesús como siervo, escrito para los romanos. Es el evangelio que se concentra en las obras de Jesús más que en sus enseñanzas. El evangelio de Lucas enfatiza a Jesús como Hijo del Hombre, escrito para los griegos por un médico gentil, historiador y viajero. Tiene como propósito presentar el retrato de Jesús como el hombre perfecto, por eso Lucas es el evangelista que más habla de la vida de oración de Jesús y de su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. Juan, ya al final del primer siglo, escribió su evangelio para refutar el gnosticismo, una perniciosa herejía que negaba la divinidad de Cristo. Con un enfoque diferente de los demás, prueba que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones «Yo soy», probando que Jesús es en verdad Dios. También tenemos los Hechos de los Apóstoles, que relatan hechos relacionados con la Iglesia primitiva, desde su nacimiento hasta su expansión a la ciudad de Roma. 3 iglesias lideraron ese avance: Jerusalén, Antioquía y Efeso.
4 provincias del imperio fueron alcanzadas: Gelasche, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de Hechos no tiene conclusión, pues la historia de la Iglesia continúa. Tenemos también las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Gelasche, Efeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Además, tenemos una carta enviada a los judíos que estaban siendo tentados debido a la persecución a retroceder en la fe, que es la carta a los hebreos, de autor desconocido. También tenemos las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, tenemos un libro escatológico, el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y de su Iglesia. Escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96. Espero que hayas aprendido sobre esta historia. Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, aún hay tiempo. Arrepiéntete, Él puede cambiar tu futuro. Tu historia puede quitarte toda tristeza, toda soledad y proporcionarte lo que necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Dios te bendiga. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal Rincones Históricos.